Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Iniciativa de Latinoamérica y el Caribe para materiales transparentes, saludables y regenerativos, con el panelista, el arquitecto Víctor Montero Dien. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora le doy la palabra al ingeniero Carlos Castro, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, para que presente a nuestro panelista de esta tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, como siempre les digo, por unirse, ¿verdad? Los que han estado anteriormente en estos webinars, en estas charlas que estamos organizando para ustedes. Y como les dije, como les digo siempre que estamos en estas charlas, los invito a que nos retroalimenten, a que nos propongan y a que nos contacten, ¿verdad? Ahí Carlos les va a dejar su contacto, pues para que nos ayuden y nos digan en qué temas quieren ustedes que nos desarrollemos y empezaremos a buscar los expertos para, para alcanzarlo. En esta oportunidad, contamos con la presencia de un gran profesional y una gran persona, el arquitecto Víctor Montero, quien nos va a hablar sobre una iniciativa muy interesante de la que tengo el placer de formar parte, ¿verdad? Como asesor técnico. Les cuento que Víctor es cofundador y se desempeña como presidente desde 2018 del Regenerative Built Environment Institute, que lidera desde 2019 la campaña Quantum Leap 2030, ¿verdad? Para expandir y llevar a América Latina y el Caribe el enfoque de diseño y desarrollo regenerativo a través de programas como LBC 4.0, Core Building, Living Community Challenge, así como respaldando iniciativas como Living Product, Material Pledge, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el 2012 se ha desempeñado como embajador, ¿verdad? Como Future Ambassador Networking Volunteer en Costa Rica, así como fundador y facilitador del colaborativo del Living Building Challenge, ¿verdad? Acá en el país. Para el International Living Future Institute, quien lo premió como Living Future Hero en 2019. Su firma, Montero Dien, fue la primera en América Latina en adherirse y firmar en abril de 2019 la iniciativa de Materials Pledge para promover una industria de materiales saludable, transparente y no tóxica, que ha permitido ser parte de la iniciativa en desarrollo, ¿verdad? Funda y lidera una red de líderes verdes y regenerativos de América Latina, el Caribe y los trópicos para construir una comunidad sólida de profesionales que promueva y aporte al cambio transformativo y el desarrollo regenerativo de la región. Desde esta plataforma se están lanzando, además de Quantum Leap, vamos a ver, el trabajo regional paralelo del proyecto All We Can Save, ¿verdad? Estimulando un círculo de trabajo de mujeres latinoamericanas vinculadas a temas de crisis climática. Víctor es arquitecto licenciado en Costa Rica desde 1992, ¿verdad? Está acreditado por el Living Future Institute, es también Lead Green Associate, experto de Edge, auditor y consultor experto para Reset. Ha recibido capacitación sobre biomimetismo, su especialidad es la planificación y el diseño, y en particular el diseño regenerativo. Aboga por el desarrollo sostenible desde 1989, cuando era estudiante de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. En 1992 fue galardonado con el primer premio de la categoría Investigación, Crítica, Historia y Planificación por su trabajo Comunidades Sociobióticas, un modelo operativo de sostenibilidad, en la primera Bienal de Arquitectura de Costa Rica. Con estudios de maestría en salud pública, con enfoque de medio ambiente y desarrollo, continuó estudiando sostenibilidad, desarrollo y diseño regenerativo, como todo lo relacionado con el cambio climático. Es exdirector de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Montes de Oca, del 2003 al 2006, fundador y director del 1996 a 1999 del Programa Institucional de Sostenibilidad y Paz de la Universidad de Costa Rica.
abrió su propia firma en enero de 2009 y siendo autor de numerosos artículos y trabajos en el campo de la sostenibilidad, el cambio climático y áreas relacionadas, Víctor ha presentado en numerosas conferencias y diserta regularmente en Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile. Fue presentador en la Unconference Living Future 2020, así como en 2021, y de reuniones habituales de Zoom Regenerative que dirige Marty Brown desde el Reino Unido y que ha permitido lanzar un programa hermano para Latinoamérica denominado ZR Latam IC. Víctor es miembro del International Living Future Institute y del United States Green Building Council, y desde 2015 es miembro fundador y presidente del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano de Costa Rica. En 2016 lideró un movimiento para crear a ProReset, una asociación nacional para apoyar el uso del estándar local Reset, ¿verdad? Y al mismo tiempo fue parte de un grupo local para fundar Costa Rica Natural Design Advisors, CRNDA, como un consorcio de empresas para exportar servicios de consultoría exclusivamente sustentables, que ahora ha evolucionado hacia un enfoque regenerativo como el objetivo final, donde la sustentabilidad es la opción mínima viable. Su filosofía ha evolucionado desde la sostenibilidad de 1989 hasta convertirse en regenerativa desde el 2016. Y eso es solo un extracto de lo que es Víctor, de su trabajo, y no quiero quitarles más tiempo y le doy la palabra agradeciéndole de antemano su participación y su gran aporte en este tema. Buenas tardes a todos. Víctor, estás muteado. Buenas tardes, Carlos, gracias. Y gracias a todos los que están aquí presentes interesados por este tema particular de materiales que creemos es crucial y esencial dentro de la industria de la construcción y sobre todo si se está pensando en edificaciones que sean como mínimo sostenibles. Y como Carlos lo mencionaba, hemos venido abogando por diversos temas en esta línea y desde la plataforma de Regenerative Built Environment Institute, que es un consorcio fundamentalmente de dos firmas de diseño, una de diseño estructural y la de arquitectura, y con una serie de vinculaciones, acreditaciones, redes de trabajo y membresías que nos han permitido ir enlazando esfuerzos a nivel internacional para no solamente proyectar el trabajo de Costa Rica, sino traer mucho del conocimiento internacional en estas áreas a nuestro país. En el campo específico de los materiales, el planteamiento que hemos hecho es cómo el avance hacia edificios de desempeño superior o mejor aún regenerativos en muchos casos se encuentra desincentivado u obstaculizado por deficiencias en un mercado de materiales en la región de Latinoamérica y el Caribe que pudiera ser activa, vigorosa a nivel local y regional. Es decir, que la comunidad del diseño, indistintamente si es desde la arquitectura o desde la ingeniería en sus distintas especialidades, expresiones o manifestaciones, pudiera tener un encadenamiento en la producción de espacios construidos en donde el acceso a materiales, la vinculación con los fabricantes y la claridad del desempeño que estos materiales pueden tener en los edificios fuese más clara, más directa, más asequible y más accesible. Pero esto, lo que hemos visto a nivel local y a nivel regional, es que está compartimentalizado, fragmentado, al punto que muchos, inclusive de los fabricantes internacionales, con aquellos productos que mejor podrían desempeñarse en nuestros edificios, tienen serias dificultades para ponerlos en el mercado. Y por otro lado, los fabricantes nacionales todavía se muestran tímidos a dar saltos hacia la fabricación, producción o suministro de materiales que puedan, desde nivel local o nivel regional, satisfacer esas necesidades.
Este mercado, por lo tanto, es asimétrico, cultural, económica y socialmente, con diferencias en exigencias de normativa, calidad y responsabilidad en su ciclo de vida. Hay materiales en el mercado que ni siquiera tienen claro cuál es su ciclo de vida. Hay un desentendimiento de la corresponsabilidad de lo que se llama el upstream, o de toda la parte de extracción de la materia prima y cómo ésta llega a la fábrica, con una cantidad importante de huella de carbono que es invisible, no contabilizada, por supuesto en su fabricación y en su puesta en uso en los edificios, y con mucho menos responsabilidad en lo que se llama el downstream, o en su fin de vida, y qué va a pasar con esos materiales cuando entran en desuso. Parte de estos problemas también es la carencia de esta información de manera actualizada, comprensible, clara, accesible a la población en general en nuestros propios idiomas. Y cuando hablo de nuestros propios, hablo de los idiomas que normalmente hablamos en Latinoamérica, de manera que muchas veces si se encontrase la información, puede estar en otros idiomas que no toda la población maneja, y que desincentiva y desestimula el uso de estos por la falta de comprensión de cuáles son las características técnicas, o inclusive la falta de una traducción, no solamente del idioma, sino de las condiciones que reflejan las distintas etiquetas o especificaciones técnicas de estos materiales. Además, hay una falta de divulgación que permita conciencia y visibilización de fuentes de información, educación y capacitación que sean suficientes para construir una comunidad de la arquitectura, la ingeniería y la construcción que impulse un cambio transformativo de la industria regional de la construcción hacia niveles de desempeño superior, que como mínimo alcancen la sostenibilidad, y de esta como plataforma o como requisito mínimo pudiera impulsarse hacia el desarrollo y el diseño regenerativo. Otro problema es que los esfuerzos que son relevantes a nivel local o a nivel regional usualmente tienen un calado limitado por tratarse de iniciativas aisladas con poca divulgación, mínima polinización cruzada. Entonces no se da la condición de ecosistema de esfuerzos de organizaciones y recursos que puedan generar las sinergias que consoliden una robusta industria de construcción sostenible. De manera que uno empieza a hacer un relevamiento de campo sobre quién está haciendo y qué, y encuentra, pero de manera aislada, de manera muy rebuscada, y no hay vasos comunicantes entre estos esfuerzos para generar aprendizaje común, o como mencionamos acá, una polinización cruzada que haga mucho más rápido el cambio transformativo hacia esta industria, que apoye de manera decidida el diseño y la construcción de edificaciones de mejor desempeño. Por eso es que desde RegionB hemos planteado, luego de varias gestiones hechas en distintas, o con distintas organizaciones y personalidades, lanzar esta iniciativa, teniendo como una de las metas el fortalecimiento de estas iniciativas que ya existen a través de consolidación de redes regionales de intercambio y apoyo en materia de transparencia y salubridad de materiales. Es decir, que aquellos esfuerzos que se vienen detectando puedan empezar a estar comunicados y vincularse para generar comunidad. De igual forma, estimular la visibilización de una iniciativa regional para transformar este mercado asociado a la industria de la construcción, de manera que al plantearlo como una iniciativa queremos darle visibilidad a un esfuerzo regional para que se haga más de comunidad, y más esfuerzos se sumen y más personas se motiven a pensar en los materiales y a adoptar algunas de las iniciativas y de las compromisos que va a implicar esto. Finalmente, consolidar una comunidad regional de empresas y profesionales en el área de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, que impulse el compromiso de materiales, o como mencionaba Carlos temprano, el Materials Pledge, que es esto, un compromiso de materiales que se viene promoviendo a nivel internacional para lograr que la industria de la construcción
realmente tenga compromisos claros, acciones decididas para reducción de emisiones de CO2, las causas de morbilidad y mortalidad asociadas a una industria de la construcción generalmente tóxica y la dependencia de esfuerzos aislados de manufactura internacional y en la región. Para tal efecto, utilizando esta herramienta que llamamos macrosistema para hacer análisis de sostenibilidad, encontramos que los 3 pilares fundamentales con el que se ha querido interpretar la sostenibilidad, como lo social, lo ambiental y lo productivo, nos vamos hacia dentro de esta herramienta, el escenario operacional, es decir, cómo operacionalizar, en este caso, una iniciativa de materiales enfocado y perspectivado desde una herramienta de sostenibilidad en donde quedan definidos procesos operativos, instrumentales y de tomas de decisión. Es decir, debemos identificar para poder gestar, para poder facilitar, para poder estimular el desarrollo de una comunidad en este sentido, que haya actores del campo operativo, del campo instrumental o de apoyo técnico y en el campo de tomas de decisión para tejer esa condición de comunidad. Es así como entonces identificamos en el campo operativo a los fabricantes, como son aquellos productores de materiales, en campo instrumental o que generan la información técnica que apoya la transformación del mercado de materiales en la comunidad de la arquitectura y el diseño, y en el campo de la toma de decisión, fundamentalmente a toda una comunidad de propietarios que tienen que ver con desarrolladores, que tienen que ver con organizaciones públicas o privadas que generan desarrollo, o entidades que finalmente están impulsando la activación del sistema productivo en la fabricación de materiales. Y así hemos visualizado la configuración de 3 equipos de trabajo que pudieran empezar a gestarse y a configurarse. En el caso de los fabricantes estamos visualizando lo que se llama un Task Action Group, o un grupo de tarea para la acción. En el campo de la arquitectura y el diseño, un grupo técnico de asesoría o de asesores. Y en el campo de los propietarios, un grupo técnico de assessment o evaluación. En tal sentido, vemos cada uno de estos en una relación equilibrada, igual, pero mancomunada, en que no pueden generarse desequilibrios para que tanto fabricantes como propietarios y arquitectura y diseño colaboren en la transición hacia ese mercado de materiales y puedan generar un balance de manera que no se perjudique estas relaciones, porque por un lado los que estamos diseñando nos desgastamos de manera absolutamente extenuante buscando los materiales, y eso nos afecta en nuestro ánimo de generar mejores edificios, o en los costos que eso significa por el tiempo que se dedica a la investigación, como los fabricantes que asumiendo ese compromiso con materiales empiezan a fabricar mejores materiales, más saludables, más sostenibles, pero no existe la demanda necesaria, o de los mismos propietarios que quisieran tener mejores edificios, pero que ante la limitación también terminan sufriendo en sus metas, objetivos y visiones. En tal sentido, el primer equipo de trabajo con el que hemos dado un salto para ir trabajando es el Technical Advisor Group, que es básicamente dentro del área del diseño, en donde hemos invitado a varios profesionales de Latinoamérica, de varias partes, desde México hasta Brasil, a ser parte de este equipo, en donde parte de este es mi socio Mauricio López de Origen, la compañía de ingeniería estructural, así como el ingeniero Carlos Castro, que está hoy acá presentando, junto con este otro grupo de personas que nos ayudan para y fundamentalmente empezar a facilitar la puesta en servicio de una base de datos que ha sido como la ruta más eficaz para estimular esta transformación,
una base de datos de la que vamos a hablar más adelante, pero que nos interesa y que sea y esté accesible tanto en inglés como en portugués, y por eso ven acá gente de Colombia, México, Salvador, Costa Rica y el Caribe, representado por personas que trabajan en las Islas Vírgenes, en Puerto Rico, en Aruba y en Brasil, con la asistencia de otras personas en la parte de traducción. En tal sentido, se ha transformado en un hub para Latinoamérica y el Caribe, y en tal naturaleza nos hemos involucrado con esta base de datos que encontramos que puede significar un trampolín importante para motivar la transformación del mercado regional, en donde en la base de datos aparecen dentro de las acciones de internacionalización que tiene India y Latinoamérica, en donde RegionB está funcionando como tal, como el hub internacional para este efecto. Y desde ese resorte quería compartir qué es esta base de datos, porque es un portal de entrada a toda esta universo de materiales que se alinea bastante cercano con las iniciativas de RegionB de crear comunidad, de construir comunidad y de generar esfuerzos colaborativos. Mindful Materials, como les digo, es una base de datos, tiene una historia muy interesante porque nace en una firma de diseño que empieza a trabajar una preocupación en esta materia como la que he venido narrando, y que era similar en Estados Unidos a como estamos enfrentándonos nosotros ahora en Costa Rica y Latinoamérica. ¿Por qué existe esta base de datos? Bueno, porque los impactos globales incorporados en materiales de construcción sobre el clima, los ecosistemas, la salud humana, la equidad social y los residuos han venido siendo parte del problema del cambio climático, entre otros, pero los esfuerzos globales o estándares por progreso eran poco visibles, poco asequibles, y cada quien básicamente estaba haciendo lo que entendía y podía a su mejor saber y entender. Además, dentro de la industria, a pesar de que no hay escasez de acciones, distintas empresas o compañías u organizaciones sin fines de lucro emprendiendo acciones en esta línea, esta estaba ensilada, es decir, en sus organizaciones, en sus empresas, y no existía esta colaboración a través de grupos de interés, que básicamente refleja lo que estamos documentando para Latinoamérica o inclusive para nuestro país en Costa Rica. Y a nivel individual, personas súper apasionadas por estos temas, creando innumerables sistemas, bases de datos, hojas de cálculo, para poder tratar de digerir y administrar la montaña de datos que generan las distintas naturalezas, composiciones, integraciones y derivaciones que ocurren con el uso de los materiales en la industria de la construcción. A nivel individual, a pesar de todo eso, se sigue rehaciendo el trabajo, es decir, la gente sigue como replicando de manera individual. Entonces, Mindful Materials planteó en su momento que nadie debería estar comenzando de cero, y que más bien deberían ser agregaciones de producciones, colaboraciones y aportaciones que enriquezcan y nutran un suelo común para una comunidad más robusta, que genere impactos mucho más claros sobre la industria de la construcción. Desde esa perspectiva, una de las organizaciones que componen Mindful Materials, que es Brightworks Sustainability, plantea a esta persona que la sostenibilidad del entorno es vasta, global, sistémica, y que esta base de datos existe porque el trabajo de reducir drásticamente el impacto de los materiales es imposible abordarlo de manera aislada o por sí solo, y que la única oportunidad es hacerlo de manera conjunta. La sostenibilidad de los materiales es más bien rara en la industria de la construcción, y normalmente en
en las cotizaciones, en la selección, especificación de productos, estos que llamamos convencionales suelen ser los preferidos y los ganadores por criterios y valoraciones diferentes a el criterio de sostenibilidad. Y la inversión que puede hacerse en sostenibilidad a menudo se pierde. Desde esa lógica, Mindful Materials tuvo como visión que estos materiales, que en términos de Mindful podría ser interpretado como materiales conscientes, materiales responsables, materiales comprometidos, debieran ser simples de identificar, fáciles de encontrar y debieran ser el estándar en cada edificio, no solo aquellos que están buscando una certificación de construcción o de sostenibilidad, sino la selección natural, el paso natural en la escogencia y especificación de materiales. Y es que todo comenzó con una etiqueta, es decir, esta compañía de la que les hablaba empezó a hacer lo que llamamos en Costa Rica AMPOS, archivos o carpetas, seleccionando y creando una librería muy vasta y muy amplia de los materiales que seleccionando exclusivamente aquellos que estaban buscando exhibir atributos y características de sostenibilidad, empezaron a cumplir con requerimientos de certificación con distintas etiquetas, como las que vemos acá, que son HPD, FAROS, Declare, Material Ingredient List, PVC Free, Cradle to Cradle, EPD, Building Green, Approved, o en el menor de los casos, declarando o transparentando los porcentajes de ingredientes post-consumo o pre-consumo. Y así se fueron acumulando una serie de carpetas o AMPOS o bases básicamente de datos hechas por hojas y transmitiendo todas esas hojas o datasheets o catálogos a hojas electrónicas para poder analizar las distintas características y desempeños de estos. Para finalmente migrar hacia una base de datos integrada con análisis mucho más especializados y, como decía, más claros, más asequibles y más directamente y fácilmente encontrables, en donde ahora la clasificación se da por el tipo de ingrediente, el perfil ambiental, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que contienen o emiten, las fuentes de aprovisionamiento del material y otras informaciones que dan mucho más claridad sobre cómo escoger los materiales. Y así esta base de datos, por ejemplo, puede ofrecer información básica sobre el material, la marca, la categoría según el CSI o el Master Format, y los reportes que hay sobre los ingredientes de materiales, así como las características que mencionaba antes. Es decir, en esta base de datos se puede perfectamente buscar un material que le ofrecen, un material que estás buscando, que querés especificar o que querés identificar como los mejores en su clase para una determinada composición de materialidad en el diseño, en la especificación, en la construcción, en la operación o el mantenimiento del espacio construido. Mindful Materials básicamente está hablando por los productos para beneficio de toda la comunidad. En medio de la gran maraña de problemas de productos materiales, la esencia, en este caso, es el camino hacia el futuro, donde los materiales sostenibles son estándar, es decir, son línea de base, no son una cosa extraña, no son una meta, son el estándar. No es una innovación o demanda o educación para uno o para pocos. Es la colaboración para el bien de todos. Transformar el mercado de materiales de construcción es demasiado complejo y grande para hacerlo solo, de manera que esto es una construcción de comunidad para la comunidad. ¿Cuál? La del diseño, la de la inversión, la del desarrollo, la de la ingeniería, la de la construcción, la de costos, en general, todos aquellos implicados en el encadenamiento de producir edificios. Esta base de datos está habilitando un futuro con materiales de construcción sostenible para todos, más avanzado, más rápido y juntos.
al mismo tiempo es un hub colaborativo, es un marco de trabajo común, es una biblioteca curada y conectada, en donde se articulan miembros propietarios, grupos de trabajo voluntarios, patrocinadores, miembros, organizaciones asociadas y hubs internacionales, como el caso de Ryan B. En esa perspectiva, lo que esta base promueve es que en realidad somos usted, nosotros, todos como propietarios y liderando una industria para la industria, formando y construyendo comunidad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque encontramos que esta base de datos para el esfuerzo que a nivel latinoamericano que queremos hacer está precisamente estimulando esta construcción conjunta y estos esfuerzos de colaboración que inicialmente ellos han venido construyendo en segmentos como el norte de México, Estados Unidos, Canadá y una parte de Europa y una parte de Asia. Y no tenemos que inventar el agua caliente, es una base de datos muy desarrollada y que perfectamente nos puede facilitar, como pueden existir algunas otras, pero en este caso hemos encontrado la receptividad de ellos para construir junto con todos estos grupos de trabajo latinoamericano una extensión y sobre todo nos aceptan una traducción para hacerla más asequible y hacer a la Latinoamérica y el Caribe parte de esta comunidad internacional. Los grupos de trabajo tienen estas áreas de trabajo, estas áreas de intervención, el enfoque de la industria científica basada en la industria, una comunidad de aprendizaje para compartir. Los miembros propietarios del comité que lo dirige son, entre otros, estas firmas que algunos las conocerán, algunos son del área del diseño como Perkins & Will, una firma muy reconocida a nivel internacional, o HKS, o firmas de manufactura como HMTX o Kingspan, entre otras. Es en realidad una comunidad muy grande. Algunas de estas firmas son patrocinadoras, algunas de estas firmas las usamos en nuestras construcciones con mayor o menor grado de conciencia sobre las características de sostenibilidad que tienen sus productos, sobre todo porque Latinoamérica es un mercado que no les ha demandado estándares de calidad o características de sostenibilidad. Hemos encontrado que el mismo producto tiene diferentes calidades de manufactura para Latinoamérica que para Europa o que para Estados Unidos, porque en ellos, en esos otros mercados, los estándares son más exigentes en la corresponsabilidad con temas de sostenibilidad y por lo tanto nuestros productos o los productos que llegan acá, pues simplemente están cumpliendo con las normas que aquí se les establecen, de manera que aquí hay un reto enorme por incrementar el rigor, si no de la norma, por lo menos de la especificación desde el área del diseño. Y es aquí donde ya se nos ha reconocido como hobby internacional dentro de un movimiento global de materiales. Trabajamos para la región y por eso hemos integrado esta comunidad, en donde Mindful Materials es el convocante llevando a la industria juntos con un espacio, como un espacio neutral para la colaboración. Como digo, es un hub colaborativo, es un marco de trabajo común para poder tener una misma expresión, un mismo lenguaje, una misma requerimiento de calidad o de preocupación por los valores ambientales, sociales y productivos. Por eso la iniciativa latinoamericana se enmarca dentro de materiales saludables o no tóxicos, transparentes para conocer realmente, como en los productos de alimentación, de qué están hechos, y regenerativos en términos de la corresponsabilidad con el estímulo que agregue valor a las comunidades donde se fabrican o a donde se usan, entre otras características. Como necesitamos este mismo marco común, ellos han definido 5 áreas en donde
se visibiliza el desempeño de los materiales, la salud humana, climática, ecosistémica, social y equidad, así como economía circular. Y para tal efecto han generado compromisos para propietarios, para contratistas, para abogar por los temas implícitos en esta iniciativa, y el Materials Pledge, que inició como una respuesta de la comunidad del diseño a la comunidad de los fabricantes, quienes estuvieron recibiendo durante mucho tiempo distintos requerimientos de las distintas firmas. Entonces, básicamente lo que pasó fue que se inundaron de requerimientos de múltiples orígenes, y no sabían con claridad cómo responder de manera estandarizada a todos esos requerimientos. Entonces, la comunidad de los fabricantes básicamente le dijo a la comunidad del diseño: pónganse de acuerdo y con mucho gusto nosotros nos alineamos con lo que ustedes están pidiendo. Y eso fue lo que originó el Materials Pledge, como inicialmente un compromiso con los materiales que la comunidad del diseño estableció para enganchar con la comunidad de la manufactura. Y esto evolucionó hasta que el año pasado este compromiso por los materiales fue adoptado por la Asociación Estadounidense de Arquitectos como un estándar de trabajo, dándole valor a ese compromiso que la comunidad del diseño había hecho, y que desde antes ya pues había generado adhesión, apoyo y endoso de parte de algunas firmas fuera de Estados Unidos, como las que venimos representando. Esto básicamente, como les digo, es una articulación de esfuerzos en donde lo que se está buscando, como les digo, es enganchar a todos los que estamos involucrados con el tema de materiales, y que, como les digo, viene a resolver una serie de necesidades que desde la comunidad del diseño teníamos para lograr escoger los mejores materiales en su clase de manera organizada y de manera absolutamente sistematizada. De manera que hay una economía de tiempo, hay una eficacia en el proceso de diseño, sobre todo si esto es un proceso de diseño integrado, de manera que la materialidad desde las fases iniciales de prediseño y diseño esquemático empiezan a filtrarse, de manera que no se invierte mayor cantidad de tiempo en la búsqueda, porque ya la base de datos va dando las pistas del tipo y el desempeño de materiales que van a ser parte de los espacios construidos. Adicionalmente, Mindful Materials ha venido, como no es un entorno cerrado o una burbuja, ha venido integrándose con varias aplicaciones, como por ejemplo EC3, que es una calculadora de carbono, y Material Bank, que era igual un repositorio de materiales, de manera que esto logró incrementar la base de datos a 14,000 líneas de materiales y a más de 100,000 tipos de productos, de manera que la base de datos es muy amplia, es muy rica, y esto ha llevado a una masiva adopción cada vez más de esta base de datos, en este momento con más de 10,000 usuarios a nivel global. Esto permite, por ejemplo, aquí muestro algunos de los filtros posibles de búsqueda, como puede ser la categoría general de manejo, la división de Master Format o del CSI, fabricante, marca, protocolos de Green Building, por compuestos orgánicos volátiles de manera específica, por certificaciones estándares como las que he mencionado antes, que son distintos tipos de etiquetados ambientales que pueden dar la información específica sobre ellos, y, como digo, además expresado en todos estos elementos que permiten conocer de mejor forma los materiales con los que cada uno de nosotros trabaja,
y construye los edificios. Esto hace que sea una base de datos de mucha confianza para las decisiones de los materiales. Y básicamente los materiales que están dentro de esto son aquellos que pueden documentar, que cumplen con criterios de entrada en la biblioteca de referencia según un marco de sostenibilidad común que viene siendo configurado por estos grupos de trabajo. Más allá de una aplicación, las emisiones que cada fabricante hace llegar a la base son revisados por expertos que permiten un curado, un verificado y una garantía de confianza de la tipología de materiales que llegan ahí. Para septiembre de este año se van a implementar el uso de lo que se llaman buckets o cubos, que son nuevos filtros como los ingredientes, el desempeño ambiental, los VOCs, las fuentes de materiales, la responsabilidad social también, que son elementos que permiten evaluar de mejor forma los materiales. Y además empieza a fluir hacia otras áreas en donde cada quien se siente que trabaja mejor, porque la idea es apoyar a cada quien desde donde siente que trabaja en la plataforma que trabaja mejor, como Mortar, Matter, Lighthouse, Autodesk, Revit, básicamente Building Needs o Material Bank, de manera que es muy amplio para una comunidad muy diversa. Estos compromisos que mencionaba antes van a ser, digámoslo así, transcritos para nuestra región. Y ya en el 2019, en un evento que habíamos hecho sobre materiales, habíamos planteado un primer esbozo de un compromiso de materiales a nivel local, que pronto lo vamos a relanzar, invitando a cualquiera que represente una firma de diseño que esté interesado en apoyar el compromiso de materiales, que le permita a los fabricantes locales entender que hay una demanda y que hay una necesidad de la comunidad del diseño para la transformación de materiales, pues que lo haga y le dé su apoyo a esto, porque además lo vamos a hacer a nivel latinoamericano. Además, y yendo a una frontera mayor, con la base de datos se está trabajando distintos escenarios, como por ejemplo la posibilidad de que haya una valoración completa de los edificios a partir de los contenidos de sus materiales. Donde, ¿qué tal si, por ejemplo, se evalúa la salud, la huella de carbono, la circularidad, los temas sociales, el agua, la seguridad, y al final hay un indicador de desempeño a partir de un balance de cada uno de estos, de manera que haya comparabilidad entre los distintos performance que pueden tener los edificios dependiendo de la escogencia de materiales en las distintas categorías, en donde estos resultados podrían ser utilizados para el progreso y evaluación comparativa y los informes de algo que hoy empieza a ser y cada vez más una exigencia, que son los informes de Environmental, Social and Governance Principles, que están filtrando de manera muy agresiva los flujos de inversión. Básicamente, desarrolladores, entidades financieras, gobiernos y muchas otras han tenido que migrar a la adopción de principios y prácticas que se llaman ESG, sobre todo para cumplimientos de tipo climático, y sobre todo ahora después de la liberación del último informe del IPCC, en donde se hace mucho más crítico el cumplimiento de una serie de criterios que van a estar guiados por esta declaración y visibilización de principios ESG, en donde ya, por ejemplo, esta herramienta puede contribuir para que el planeamiento y diseño de un edificio pueda ser inclusive calculado a estos niveles para apoyar las planificaciones y las estructuraciones financieras que van a acudir a recursos y dineros de bonos verdes y finanzas verdes. O simplemente hacer el seguimiento del progreso de toda la empresa, de todos los proyectos, o una sección transversal de los proyectos, para ver la empresa o el proyecto o los proyectos
cómo se están comportando y cuáles son los grados de desempeño que se están alcanzando, de manera que haya posibilidad de autoevaluación de las mismas empresas sobre cómo están diseñando, cómo están construyendo y cuál está siendo el resultado final en operación y mantenimiento de estos edificios. Si quisiera saber más acerca de esto, bueno, hay distintas formas de involucrarse. Aquí menciono 5, puede convertirse en miembro, puede ser patrocinador, puede unirse a un grupo de trabajo, puede hacer trabajo de convencimiento con los fabricantes o puede participar en distintos eventos. Solo menciono aquí, por ejemplo, que si quisiera ser miembro como una firma de diseño, estos siempre van a tener acceso libre a la base de datos sin ningún costo, de manera que sea siempre una herramienta de ayuda gratuita para el diseño. Algo que nosotros estamos haciendo y que pedimos a las personas es que le hablen a los fabricantes, que les requieran a los fabricantes migrar hacia este compromiso en la fabricación de materiales, porque es la firma del diseño quien más presión puede hacer para que haya transformación de los sistemas productivos. O participar en algunos de los eventos, en este caso, el recientemente realizado y que mencionaba Carlos sobre Quantum Leap que realizamos en junio y otros que vienen en proceso que los estaremos anunciando y que agradeceríamos que el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica pues nos ayude en su divulgación. Algunas áreas en desarrollo dentro de la iniciativa que no tienen todavía un grado de maduración como esto que hemos mostrado acá es la preocupación por que también se visibilice, se sistematice y se meta dentro de esta lógica de sistemas y materiales vernaculares como la tierra armada, como las técnicas y usos de suelos y materiales bajo las técnicas de natural building dentro de esto. O técnicas ancestrales que están en comunidades y poblaciones originarias que habiendo quedado en desuso o completamente desechadas por alguna desviación en la comprensión del valor que éstas tienen, queremos a nivel latinoamericano darles visibilidad y sistematizarlas para que también sean parte del arsenal de especificación y diseño con el que podamos hacer mejores edificios y entornos construidos. Queremos también trabajar en un cruce de caminos entre normas y estándares regionales para hacer polinización cruzada y levantar de manera como comunidad las líneas de base de cada uno de las comunidades en Latinoamérica. Y finalmente la configuración de los otros 2 grupos de trabajo que habíamos hablado de fabricantes, que ya estamos haciendo un reclutamiento de algunos de ellos que quieren ser parte de este esfuerzo, así como de propietarios, inversiones o desarrolladores que vendrá posteriormente. En general, esto es un resumen muy breve sobre lo que la iniciativa propone y que estamos tratando de desarrollar. Y agradezco la atención. Ahí quedan mis datos para saber más, para contactar y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos una acá de don Carlos Andrés Vargas. ¿Han estudiado o saben cómo pueden impactar o beneficiar esta herramienta en las viviendas de interés social, ya sea trabajando con organizaciones gubernamentales o más pequeñas como ONGs? En realidad, como hemos venido contando, estamos trayendo el acceso a esta herramienta. Las iniciativas de asequibilidad o de interés social son absolutamente importantes dentro de lo que estamos valorando porque son las que suelen tener menor acceso a materiales de esta naturaleza. Parte de la idea es precisamente generar una visibilidad de sistemas constructivos y de materiales que pueden apoyar el desarrollo de esa asequibilidad en la vivienda que urge en las ciudades latinoamericanas y por supuesto de proyectos de interés social. Pero el impacto del uso en sí de la base de datos en esto
pues no hay todavía ese dato. Como digo, estamos apenas iniciando el proceso de utilizarla, y por supuesto sería una experiencia que nos encantaría trabajar con alguna universidad o con algún instituto con el cual se pudiera sistematizar de mejor forma la información. Don Diego Umaña levantó la mano. Vamos a permitirle activar su micrófono. Adelante, don Diego. Muchas gracias. Buenas noches. Yo estoy trabajando en un proyecto con Carlos que le hizo esta otra pregunta, y el enfoque es hacia la sostenibilidad en viviendas y en desarrollo de proyectos de interés social, como mencionó Carlos. Y lo que le quería preguntar es, en términos de costos, estos materiales y el futuro de estos materiales, ¿anda similar o menor o mayor que materiales tradicionales? O sea, ¿y cómo afectaría esto, digamos, el proceso de viviendas que serían para interés social, donde los costos siempre son limitados y es un problema? Claro, aquí hay que entender dos cosas. Si estamos pensando en entornos construidos sostenibles, el concepto de costo tiene que cambiar. El concepto de costo siempre se ha visto como lo que se llaman upfront cost, o sea, lo que me cuesta desembolsar. Y ese es todo el costo que metemos en la ecuación. Y eso ha sido un error grave, sobre todo si se quiere pensar en diseño sostenible, construcción sostenible, porque en realidad el costo es como el ciclo de vida del proyecto, un ciclo de vida de costo. Y ahí en el proceso de planeamiento y diseño, y sobre todo en algo tan delicado como pueden ser proyectos de interés social, lo que se tienen que evaluar son precisamente los repagos y los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y cómo en la ecuación un costo efectivamente incremental que puede tener el uso de sistemas, técnicas o materiales de mejor desempeño tiene que quedar ecualizado con factores como valor de recambio del inmueble en largo plazo, costos de aseguranza, costos obviamente de operación y mantenimiento, y otra serie de factores que incluyen o inciden en costo y que tienen que ser contemplados en la ecuación financiera que el planeamiento y el diseño tienen que contemplar. De manera que se suele desacreditar el acceso a este tipo de técnicas o materiales sobre texto de que son más caros, pero eso es porque finalmente el tema de costo no está contemplado en el proceso de diseño y mucho menos en el ciclo de vida del proyecto. Entonces es un delicado equilibrio en donde la escogencia tiene que tomar en cuenta todos esos factores de valores a futuro. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. La siguiente consulta es de don Fernando Quiroz Mora. ¿Existen otros proyectos similares actualmente o son pioneros en esta idea? ¿Proyectos de qué tipo? Mientras contesta don Fernando, vamos a la siguiente pregunta de María del Rocío Salazar. ¿En Costa Rica existe alguna técnica ancestral que se podría utilizar en el diseño de línea regenerativa? Absolutamente, definitivamente sí. Las estamos explorando. Tienen un alto costo de tiempo para la firma de diseño, porque implica rebuscarlas, analizarlas y valorarlas en términos de costo, en términos de rendimiento constructivo y en términos de valor a futuro. Puedo mencionar una de las técnicas más conocidas es el uso de arcillas y adobes, que fueron prohibidos por el terremoto de principios del siglo en Costa Rica, y que en realidad podrían eventualmente ser unas técnicas, si bien no estructurales o para diseños estructurales, sí podrían ser algunas técnicas que podrían utilizarse sabiendo cuáles son sus limitaciones, cuáles son los riesgos, pero sobre todo cómo se usan, cuál es la forma adecuada de utilizarlas, porque su uso sin la claridad de las implicaciones correctas de técnica pueden ser más bien contraproducentes. Una de las técnicas que más nos interesa explorar, poco exploradas en Costa Rica, pero que podrían ser, es lo que se llama la tierra armada o el rammed earth, del que puse ahora una de las láminas
se construyen viviendas completamente estructurales con estas técnicas, pero estamos apenas en las exploraciones de las posibilidades que los materiales en las distintas localidades tienen. Trabajamos con un equipo particularmente que estamos hablando para hacer investigación y análisis de este tipo de materiales, y de ahí iríamos a pruebas estructurales y otra serie de valoraciones, sobre todo de constructivas, costos y de rendimientos, para saber si pueden efectivamente ser utilizables, y serían muy regenerativas porque promovería un alto valor en la técnica constructiva, que sería muy bien pagada, sobre todo para los colaboradores de construcción. Don Fernando anotó acá qué proyectos de recopilación de datos más accesibles pone. Bueno, como explicaba, muchos hemos hecho esfuerzos aislados. Hemos hecho en Costa Rica recolección de datos, pero los gaps o las brechas de información son muy altas. No hay un estándar con el cual la comparabilidad se favorezca, y al final todo ese esfuerzo resulta muy caro para llevarlo de manera independiente. La forma tan estructurada, estandarizada, sistematizada que tiene una base de datos como Mindful Materials nos permitiría desarrollar una agregación de capítulos locales o regionales con fabricantes de Costa Rica o de los distintos países de Centroamérica, el Caribe o el resto de Sudamérica, para poder emparejar con esta sistematización y con estos catálogos de información, de manera que pueda ser mucho más eficaz y eficiente. Por lo que hemos visto y analizado, no existe un esfuerzo similar. Por eso inclusive hemos enlazado con gente de Brasil, de Colombia, de México, de otros países, para conocer cuál es el estado de situación en sus diferentes países, y ven con muy buen agrado la unión de esfuerzos para poder compartir, hacer esta polinización cruzada y ver cómo generar una base de datos regional que pueda servirnos a todos a un nivel tan de gran desempeño como el mostrado en este caso por Mindful Materials. Don Julio Arce nos indica cuál es el proceso en sí para convertirse en miembro, aprender más al respecto y colaborar de ser posible. Bueno, tenés dos opciones. Por un lado, puedes ir directamente a Mindful Materials, a la página web de ellos, y registrarte como un miembro de la comunidad de diseño, y tenés acceso gratuito a eso. Al registrarte con ellos, van a estar probablemente enviándote distintos invitaciones a eventos educativos que ellos tienen, o igual podés escribirnos a nosotros a RayNB, en el que también estamos realizando de cuando en vez distintas presentaciones como esta de hoy, en donde estamos transmitiendo información y tratando de hacer transferencia de conocimiento, o de guiar a quien nos lo solicita sobre distintos caminos donde puede especializarse y tener mucho más robustez profesional para el desempeño que quiere seguir. Don Marco Arroyo nos pregunta algún ejemplo concreto de uso de materiales en Costa Rica. De uso de materiales, digamos, utilizando esta base de datos. Bueno, yo podría narrar rápidamente que varios colegas y compañeros que han participado como consultores en proyectos que buscan la certificación de RESET, por ejemplo, han hecho como parte de su due diligence como consultores de RESET, investigación y escogencia de materiales. A mi socio y colega de RayNB está involucrado específicamente con un proyecto con un banco, y esto permitió exigirle al fabricante de pinturas que se estaba inicialmente escogiendo que comprobara que cumplía con una serie de estándares de desempeño, de contenidos de VOCs, etcétera, y no lo logró. Por lo tanto, quedó excluido, y se optó por otra firma de pinturas
que sí estaba cumpliendo. Por un lado, eso ha hecho mucho más claro la necesidad de ser más cuidadosos, más escrupulosos en la escogencia de materiales, y por otro lado, en la parte de auditoría, que luego a mí me ha tocado hacer para otros proyectos también, ¿verdad? La comprobación, por ejemplo, a la hora de auditar de los submittals que tienen los consultores o los proyectos, rápidamente nos permite verificar esos submittals con una base de datos como esta o como otras que existen, y rápidamente podemos identificar quién tiene y quién no tiene respaldo en lo que se dice que puede generar. Y de manera que sí ya hay varios usos, sobre todo aquellos proyectos que están buscando certificaciones, donde el componente materiales es muy exigente al respecto. Y ya no hay más consultas, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a las casi 150 personas que se conectaron el día de hoy en la charla. Gracias al arquitecto Víctor Montero por la excelente conferencia. Vamos a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Y recordarles que la grabación de esta conferencia y de la anterior que don Víctor también tuvo con nosotros ya se encuentra en el canal de YouTube. El día de mañana ya se estará colocando para que puedan repasarla, ¿verdad? Si lo necesitaran. Muchísimas gracias de nuevo y tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y con mucho gusto atenderemos sus consultas al correo. Muy amables.